Pasamos ahora al debate de la segunda PNL sobre la mejora urgente de la retribución a las Fuerzas Armadas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. A esta PNL se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Catalán, durante 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Miren, desde Unión del Pueblo Navarro hemos presentado esta iniciativa fundamentalmente porque consideramos que no es una cuestión única y exclusivamente de justicia, sino también de dignidad y reconocimiento a aquellas personas que vienen garantizando nuestra seguridad y, sobre todo, la soberanía de nuestro país. Como han venido manifestando diferentes asociaciones y colectivos y los propios militares, es necesaria la mejora urgente de las retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas. Como todos bien sabemos, en los últimos años se han implementado algunas, eso hay que reconocerlo y eso es cierto, pero lo que es evidente también es que las compensaciones económicas que reciben los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas han quedado desfasadas con relación con las exigencias y sacrificios de su propia profesión. La cuestión no se solventa con incentivos que se están estableciendo en los últimos meses de 50, 100 o 100 euros o 110 euros al personal de tropa y marinería. Así no se soluciona la cuestión, porque además este desfase no es una simple percepción, sino que, como digo, es una cuestión y una realidad constatada hasta por los propios análisis e informes del Observatorio de la Vida Militar, como hemos podido conocer también en esta Comisión de Defensa, que ha señalado con rotundidad la necesidad de una reforma urgente del sistema retributivo de las Fuerzas Armadas españolas. Ni sin ir más lejos, en el último informe que conocimos en esta misma comisión se afirmaba textualmente que las retribuciones de los militares han quedado profundamente desfasadas. Este informe del Observatorio de la Vida Militar no solo refleja la realidad económica que tienen que enfrentar nuestros militares, sino que también subraya que el sistema retributivo actual no reconoce la cualificación personal de nuestros militares ni las condiciones excepcionales en las que desarrollan su labor. Nos encontramos, por lo tanto, señorías, ante una situación en la que los miembros de las Fuerzas Armadas de nuestro país realizan guardias, servicios extraordinarios y otras actividades que superan su jornada ordinaria sin que tengan un reconocimiento económico acorde con la responsabilidad que vienen desarrollando. También tenemos conocimiento y nos enorgullece a todos ver cómo nuestras Fuerzas Armadas salen de nuestro país a hacer labores de misiones internacionales, incluso a participar dentro de organismos militares de aquellas organizaciones y órganos de los que forma parte España y que, por lo tanto, estamos en esa línea de mejorar sus condiciones. Además, es llamativo comprobar cómo las propias asociaciones y los propios miembros de las Fuerzas Armadas vienen denunciando de manera recurrente las dificultades económicas de muchos militares, que en algunos casos tienen incluso que se ven obligados a buscar un segundo empleo, como dicen ellos, para poder llegar a final de mes. Se da también la paradoja de que cuadros de mando altamente capacitados y con una trayectoria intachable están participando en procesos selectivos de otros cuerpos, incluso también de empresas civiles, porque las retribuciones son mayores de las que perciben en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, sabemos que el Ministerio de Hacienda en los últimos tiempos ha venido atendiendo propuestas de mejora salarial para otros cuerpos de seguridad, por ejemplo, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Sin embargo, se ha olvidado de las Fuerzas Armadas, que sistemáticamente han sido excluidas de estos incrementos salariales, lo que ha generado, por cierto, y eso también hay que decir, malestar en el ámbito militar. Y, por lo tanto, desde el punto de vista de Unión del Pueblo Navarro, no podemos seguir ignorando esta situación. Esta proposición de ley, en definitiva, tiene dos objetivos claros. El primero de ellos, que se adecúen urgentemente las retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, atendiendo a las fórmulas que se han venido proponiendo en los últimos años por diferentes entidades y asociaciones. No podemos seguir postergando este ajuste, ya que la calidad de vida de miles de militares y de familias dependen de ello. Y, en segundo término, lo que solicita al Gobierno es una equiparación salarial que nos parece justa y razonable, por ejemplo, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nuestros militares, señorías, deben ser remunerados de manera justa, teniendo en cuenta la disponibilidad permanente, la penosidad y la peligrosidad inherente a su labor. Señorías, mejorar las retribuciones de
nuestras Fuerzas Armadas no es ningún gasto innecesario, es una inversión en nuestra seguridad y en la estabilidad de nuestro país en el mundo. No podemos permitir que aquellos que nos protegen vivan con una incertidumbre económica y también sus familias y, por lo tanto, desde Unión del Pueblo Navarro consideramos que es hora de que el Estado les devuelva parte del sacrificio que ellos hacen por nosotros. Hay que reconocer, y en este caso económicamente de manera justa, el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de nuestros militares. No les podemos fallar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalá. Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ribes. Gracias, señor presidente. Nuevamente se trae a debate a esta comisión las retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas. Y digo nuevamente porque hace escasamente 4 meses ya se debatió sobre este tema. No parece sino que todos los partidos políticos fuesen defensores de mejorar el salario de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y que el Gobierno no estuviese haciendo nada por esa mejora. Creo que antes de nada es justo reconocer lo que se ha hecho en cada momento, dejando claro que nunca será suficiente, porque no hay retribución justa para pagar el compromiso profesional, moral, personal y familiar de los hombres y mujeres que ponen su capacidad y en muchas ocasiones su vida en la difícil tarea de defender un país. Más aún en la actual situación geopolítica, con guerras abiertas en las inmediaciones de Europa, que están poniendo en jaque la paz y el orden mundial. Pero, como he dicho, hay que ponerlo todo en contexto. Siempre que el Partido Socialista ha estado en el Gobierno, ha tenido como objetivo mejorar las condiciones de trabajo, incluidas las retribuciones de nuestros militares. El Ministerio de Defensa ya inició un proceso de adecuación y mejora de las retribuciones de las Fuerzas Armadas en 2020, para adaptarlas a la mayor exigencia de cualificación y capacitación técnica, a la permanente disponibilidad para el servicio y a la obligada movilidad geográfica. Este proceso ha supuesto un importante esfuerzo presupuestario, plasmado en la Ley de Presupuestos Generales para 2021 y consolidado en 2022 y 2023, alcanzando todos los conceptos retributivos y beneficiando a todo el personal militar de las distintas escalas y empleos, tanto en activo como en la reserva, priorizando especialmente la escala de tropa y marinería. En consecuencia, se modificó el Real Decreto 1314 de 2005 en noviembre de 2021. Estas medidas supusieron unas mejoras de las retribuciones que, hay que recordar, permanecían invariables desde hacía más de 15 años. Y no lo digo yo, lo dice la propia Revista Española de la Defensa, que en abril de 2024 especificaba efectivamente eso. Mejoras retributivas después de 15 años de paralización. Por lo tanto, sí, efectivamente existe un desfase que desde la anterior modificación que hubo, desde el anterior incremento que hubo en estas retribuciones, que por cierto fue en 2006 con el presidente Zapatero, no se habían vuelto a tocar las retribuciones hasta 2021. Hay un desfase que estamos trabajando por por mejorar, por evitar, y el Ministerio está trabajando en eso. Por comentarle algunas. En 2021 hubo una mejora del complemento de disponibilidad para las personas en la reserva, actualización del 0,9% de las retribuciones, incremento en niveles del complemento del empleo del soldado, incremento en el componente general específico de todas las cuantías y todos los empleos, incremento en las cuantías del componente singular específico en los 13 primeros tipos, un pago único del incentivo del complemento de dedicación especial, en reconocimiento al esfuerzo y a la permanente disponibilidad. En definitiva, actuaciones que año tras año hemos ido manteniendo y que es nuestra intención mantener en los próximos presupuestos. Pero he ahí la palabra clave, porque no nos equivoquemos. Hablar de mejorar las retribuciones de las Fuerzas Armadas es hablar de presupuestos, no de buenas intenciones plasmadas en las proposiciones no de ley de esta comisión. Nosotros estamos seguros de que el presupuesto de 2025 se recogerá el incremento en defensa y seguiremos caminando hacia ese objetivo del 2% del PIB, como ya hemos hecho en los últimos años. Y habrá un aumento en el capítulo 1 para seguir mejorando las retribuciones del personal. Así que la pregunta es muy fácil. ¿Apoyarán ustedes estas mejoras votando a favor de los presupuestos? ¿O podremos confirmar que efectivamente estas PNL en la comisión son meras declaraciones que no buscan de verdad una efectividad? Es justo reconocer el esfuerzo es justo reconocer el esfuerzo de mejora de los últimos años y esperamos que cuando llegue el momento de materializar las futuras mejoras, es decir, en los presupuestos generales, podamos contar con el apoyo necesario. Hemos presentado una proposición no de ley, una enmienda a la proposición no de ley,
una enmienda a la proposición no de ley que tienen todos a su disposición. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Ribes. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Sumar, señor Alonso. Muchas gracias, presidente. Acabamos de escuchar a su señoría socialista explicar que efectivamente durante los gobiernos de la derecha no hubo incrementos salariales o fueron absolutamente irrisorios. Efectivamente se ha hecho un esfuerzo, pero es muy pequeño. Y eso lo hemos de reconocer todos. Todos nos hemos reunido con las diferentes asociaciones militares y nos recuerdan una y otra vez que su nivel retributivo es muy bajo. Y eso es una obviedad y no lo podemos negar, y por tanto yo creo que hay que hacer algo. Y también hay que reconocer que efectivamente en estos últimos tiempos por primera vez se han manifestado. No se manifestaban en la época del Partido Popular, pero ahora se han manifestado. Pero tienen razón, y cuando tienen razón es igual como lo hacen de una forma u otra, hay que dársela. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dice el Observatorio de la Vida Militar, que lo ha recogido en diferentes informes diciendo la mala situación de las nóminas de nuestros militares. Pongamos un ejemplo. La escala de tropa y marinería es la más numerosa. Todos sabemos que tiene cerca de 76.000 efectivos, más de 76.000 efectivos, perdón, y que representan el 65% del total de la tropa. Los soldados y marineros son los que menos dinero reciben como recompensa a su trabajo. Por ejemplo, el salario base de un militar de rango más bajo empieza en los 696 euros y con los diferentes complementos justo llega al salario mínimo interprofesional, lo supera un poquito. Recordemos que el salario mínimo interprofesional en estos años, gracias a los gobiernos de izquierda, se ha subido un 54%, porque eso también hay que recordarlo, porque no únicamente nos hemos de quedar en aquellas cosas que puedan ser negativas. También es bueno pensar lo que nos dice el Observatorio de la Vida Militar, que la tropa ha disminuido casi 10.000 efectivos desde el 2010, es decir, un 76% más, o un 76%, perdón, 76% de los 13.000 militares que se ha perdido España durante todo este periodo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que no es atractivo. Y ya nos lo dicen las asociaciones, nos están diciendo que, desgraciadamente, para ellos, en estos momentos la profesión militar ya no es atractiva, no solo por no estar bien retribuida, sino porque tampoco ofrece en muchos casos una salida profesional mínimamente ilusionante. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de votar o no votar esta PNL, porque nos encontramos con una paradoja. Efectivamente, nos lo acaban de recordar, que el presupuesto de defensa, que también terminaremos votándolo, espero que a este final de año, y que se vote a favor, entre otras cosas, estos años ha significado un incremento del 42,5% en estos 4 años. 42,5%. Y muy poquito ha ido a las diferentes escalas salariales de la tropa, marinería y oficiales. Y recuerdo ahora precisamente, tuve la ocasión, el honor, en cierta forma, de hace unos 7 años, justo 7 años, tuve la ocasión de compartir unas horas con mandos oficiales y también de tropa y marinería de nuestro ejército español en Mali. Y comiendo en una cena con un teniente me explicaba su salario, nos explicaba su salario. Y desgraciadamente había que darle la razón, porque claro, comparado con, por ejemplo, con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como por ejemplo vamos a poner la Guardia Civil, o vamos a poner los Mossos d'Esquadra, o vamos a poner la Policía Nacional, pues la diferencia en algunos casos, sobre todo en el tema de tropa y marinería, no sé si son 800 euros mensuales. Y estábamos hablando en Mali, y por tanto, estábamos hablando de gente muy preparada, muy preparada. Que no tengo tan claro que en otras profesiones haya esa gente tan preparada. Y por tanto yo creo que toca hacer ese esfuerzo. Y toca hacer ese esfuerzo y creo que todos nos podemos poner de acuerdo. Efectivamente es difícil porque necesitamos unos presupuestos generales del Estado que no sabemos si ahora los que dicen que quieren y apoyan a los militares es un incremento salarial lo harán, pero como mínimo nosotros lo hemos de intentar y lo vamos a hacer. Y espero y deseo que nuestros compañeros de todos los grupos políticos nos den su apoyo. Pensemos, y ya voy acabando, ¿no? Y vaya terminando. Sí, pensemos que la disponibilidad de ellos es absoluta y que eso no se le compensa ni en horas extras ni tampoco les computa para su posible jubilación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso. Tiene ahora la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el señor Asarta. Gracias, presidente. Buenos días, señorías.
Este asunto del incremento de las retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas es un asunto recurrente en esta comisión, bien en los debates como consecuencia del informe del Observatorio de la Vida Militar o bien como iniciativa de un grupo político, como es el caso que hoy nos trae el diputado señor Catalán de Unión del Pueblo Navarro. En un caso o en otro, este asunto siempre concilia el voto favorable de la mayoría de los miembros de esta comisión. En nuestra reunión del pasado 19 de marzo, hace tan solo 6 meses, relativa a las propuestas de resolución al informe del Observatorio de la Vida Militar, la práctica totalidad de los grupos políticos que aportamos propuestas coincidimos en que los principales, no los únicos, asuntos a tratar por dicho observatorio deberían ser los de salarios y retribuciones, instalaciones, alojamientos, movilidad geográfica y conciliación. Una vez más, mi grupo apoyará esta iniciativa, pues la realidad es que el prestar servicio a España en el seno de las Fuerzas Armadas, en la actualidad digo, no concita la motivación ni es suficientemente atractiva para los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes, como ha indicado el portavoz de Sumar, y explica que entre 2010 y 2023, en 13 años, la escala de tropa y marinería acumula una disminución de personal del 10%. Hoy hablamos de proceder a la adecuación salarial de los miembros de las Fuerzas Armadas, equiparándolas, como mínimo, al de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pero asimismo es necesario modificar el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo de indemnizaciones por razón del servicio para atender a las especiales características de disponibilidad permanente y movilidad geográfica de carácter temporal de los miembros de las Fuerzas Armadas. Estoy refiriendo a cursos, maniobras y ejercicios, incrementándose las cuantías por alojamiento y manutención en todos los cuerpos y escalas, y en todo caso cuando se trata de comisiones de servicio formando unidad. Si a lo anterior le sumamos las servidumbres, riesgos y peligros que la profesión militar entraña, se entenderá que esta adecuación de salarios e indemnizaciones deberán ir acompañadas de acciones orientadas a incrementar los recursos económicos dirigidos a la construcción de nuevas infraestructuras y a la mejora de las existentes, relacionadas con la condición de vida en las unidades, así como a adoptar las medidas oportunas para garantizar el apoyo social y familiar que precisan y merecen los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, con especial atención a las necesidades de vivienda, de educación de los hijos y de conciliación derivadas de la movilidad geográfica de los militares en el ejercicio de su profesión. Permítanme recordarles que las misiones de las Fuerzas Armadas son permanentes. Por lo tanto, a la hora de que sus miembros reclamen sus reivindicaciones o exponer sus necesidades, deben de hacerlo siempre vía mando o a través de sus representantes, como ahora es el caso en el Congreso y Senado, como es el caso que hoy nos ocupa, pues no tienen los derechos de otros colectivos de la sociedad, como pueden ser el de huelga o asociación a sindicatos que puedan defenderlos presionando a los gobiernos de turno. Es nuestro deber profesional, social y moral velar por los intereses y derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sarta. Tiene ahora la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular el señor Zelaya. Muchas gracias, señor presidente. Señor Catalán, bueno, como han mencionado ya quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pues no es la primera vez que se debate este asunto en el entorno de la Comisión de Defensa. Sin más lejos, en la sesión de 21 de mayo, pues ya tanto el señor Asarta del Grupo Parlamentario Vox como mis compañeros, los señores Tarno Blanco y Rojas García, en sus intervenciones, al hilo de otras proposiciones no de ley, también mencionaron la necesidad perentoria de mejorar las retribuciones de nuestras Fuerzas Armadas. El Grupo Parlamentario Popular, al igual que han hecho pues la mayoría de los grupos, ha mantenido reuniones con todas las asociaciones militares y bueno, no podemos estar más de acuerdo con la exposición de motivos que presenta la PNL del señor Catalán. Por un lado existe la recomendación del Observatorio de la Vida Militar de la necesidad de mejorar las retribuciones. Y luego es evidente que las condiciones de permanente disponibilidad, penosidad y peligrosidad pues convierten en algo de justicia la mejora de estas retribuciones. A todos los argumentos aquí expuestos a lo largo de este debate, yo quiero añadir un motivo de peso, ¿no? Ante además la coyuntura internacional que estamos viviendo. Es evidente que la tecnología, los equipamientos y
y en el armamento es fundamental, pero el elemento humano, al menos hasta que nos sustituya la inteligencia artificial, sigue siendo imprescindible en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y por tanto, como ha mencionado, pues curiosamente, el señor Alonso Cantorné de Sumar en su intervención, nos encontramos con también la necesidad de incentivar y hacer atractivo el reclutamiento. No deja de ser paradójico que en el país que presenta dentro de la Unión Europea el mayor porcentaje de paro juvenil, en este primer ciclo de la convocatoria de la Subsecretaría de Defensa para el proceso de ingreso a las escalas de tropa y marinería en las Fuerzas Armadas de enero de este mismo año, pues que haya ocurrido algo que es la primera vez que pasa y que es bastante preocupante. En 22 de los destinos no se han cubierto las plazas ofertadas y eso ha obligado al Ministerio de Defensa a redistribuir 177 plazas a otros destinos para no dejarlas vacantes. Y esto ha pasado con unidades destacadas en Melilla, pero también curiosamente en Cataluña, en el País Vasco y Baleares, ¿no? Donde pues quizás haya otros motivos de fondo aparte del bajo salario que influya en la falta de vocaciones militares, ¿no? Es evidente que necesitamos trabajar en nuestra sociedad, potenciar la cultura de seguridad y defensa, especialmente desde el ámbito educativo, porque no es lo mismo ser pacífico que ser inofensivo. Y, por lo tanto, España debe promover la defensa de la paz, pero no debe dejar de lado su capacidad de disuasión. Para finalizar, señor Catalán, pues quería mencionarle que nosotros, tanto si acepta como no acepta la enmienda del PSOE, vamos a apoyar pues esta proposición no de ley y bien, pese a las buenas intenciones manifestadas por la señora Ribes en su intervención por parte del Grupo Socialista, esas buenas intenciones y ese pequeño incremento de las retribuciones, vemos que la enmienda que presentan va encaminada a descafeinar la PNL presentada por Unión del Pueblo Navarro, ¿no? Y dudamos mucho que en este gobierno, sin presupuestos generales del Estado, vamos a ver si los habrá para 2025 y con tantas hipotecas vinculadas a la investidura, primero del señor Pedro Sánchez y luego del señor Salvador Illa, pues va a quedar realmente va a ser posible hacer frente a esta justa reivindicación de la mejora de las retribuciones de nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Zelaya. Debatido esta PNL, le preguntamos al proponente si acepta la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Lamentablemente no podemos aceptar la enmienda del Partido Socialista porque no podemos defraudar a los propios miembros de las Fuerzas Armadas. Creemos que no es ambiciosa y al final no es una cuestión única y exclusivamente de presupuesto, sino de voluntad. Aquí se ha reconocido que el presupuesto se ha incrementado más de un 40%, sin embargo las retribuciones de los militares no han ido en ese incremento y por lo tanto, como digo, no es cuestión de presupuestos, sino de voluntad. Muchas gracias. Pasamos a la votación de la segunda PNL sobre la mejora urgente de la retribución a las Fuerzas Armadas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y no aceptada la enmienda presentada por el Partido Socialista. Por tanto, se procede a la votación de la PNL en sus propios términos. 21. El resultado ha sido 21 a favor, 1 en contra y 12 abstenciones.